Mi nombre es Ana Jimena Peralta Corona, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a hablar sobre la materia de formulación y evaluación de proyectos, sobre el tema de estudio de mercado y estudio técnico. Primero vamos a definir qué es el estudio de mercado. Conforme Córdoba Padilla dice que con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. La UNAM nos dice que el estudio de mercado está encargado de determinar y cuantificar la demanda y la oferta del producto, verificando la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Y Boero nos dice, el contexto del proyecto se encuentra condicionado por distintos mercados que condicionan su factibilidad en cuanto a producir y comercializar el producto o servicio objeto del proyecto. Y además los mercados de aprovisionamiento. Debe ser analizada la incidencia del emprendimiento en cada mercado que afectará. Y en definición de técnico tenemos que el estudio técnico busca responder a las interrogantes básicas, que es cuándo, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio. La UNAM nos dice que el estudio técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. Mientras que Innova dice que un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Conforme a esto, tenemos que un estudio de mercado se va a encargar de analizar qué es lo que se necesita, qué es el producto que requiere los clientes, las personas, y el estudio técnico es cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Si estamos hablando de qué es lo que se requiere, por ejemplo, los estudiantes de en línea, cuál es la principal necesidad de ellos, qué producto es necesario para ellos. Entonces, con un estudio de mercado podemos saber cuál va a ser eh, la demanda de este producto, cuál puede ser la factibilidad de poder hacerlo y si sería bueno hacer este producto, siempre y cuando vamos a estudiar al mercado, que en este caso serían los estudiantes en línea. Y el estudio técnico es cuando nosotros ya tenemos el producto, ya sabemos cuál es y ahora vamos a saber cuándo, dónde, cómo se va a producir este producto. ¿Ok? Continuando, tenemos los elementos que conforman al estudio de mercado y al estudio técnico. El estudio técnico comprende identificar el negocio, el análisis del mercado, análisis interno, identificación de la ventaja competitiva. Esto conforme a la UNAM. El estudio técnico, según Córdoba Padilla, nos dice que el estudio comprende el tamaño del proyecto, la localización del proyecto y la ingeniería del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que un estudio de mercado, como se decía anteriormente, vamos a identificar el negocio, qué va a ser, cómo vamos a analizar al mercado, análisis del mercado interno, identificación de las ventajas competitivas de hacer el producto. Y el estudio técnico nos va a decir cómo tenemos que hacerlo, la localización del proyecto, o sea, localización de plantas y qué es la parte de la ingeniería del proyecto. Localización de planta, si vamos a tener una distribución, vamos a tener almacenes, vamos a tener sedis, qué se va a hacer para poder producir este producto en base a todas las herramientas necesarias. El procedimiento para realizar un estudio de mercado nos dice que principalmente vamos a iniciar con el planeamiento inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener primero que plantear qué queremos hacer. Nosotros tenemos que, pues queremos saber, no sé, de los estudiantes en línea, cuál va a ser el producto más indispensable para los estudiantes en línea. Entonces nosotros ya tenemos definido cuál es el planteamiento inicial.
Conforme a esto, planteamos los objetivos. A lo mejor el objetivo es de los estudiantes en línea. Porque podemos decir estudiantes, pero el objetivo es estudiantes en línea. Y dentro de eso se van derivando de más objetivos, que son los específicos para no salirnos del estudio y pues desorientarnos. Después viene la planeación del estudio de mercado. Nosotros vamos a planearlo conforme a la definición del mercado o segmentarlo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a lo mejor vamos a estudiar al mercado, pero vamos a segmentar. Vamos a estudiar a los de en línea, pero que estudian en la UNADEM, a todas las carreras. Entonces ahí estamos segmentando el mercado. Ya no estamos trabajando solamente con todos los estudiantes en línea, sino simplemente de una universidad en específica. La estrategia de obtención de datos, cómo los vamos a obtener en base a encuestas o en base a diferentes métodos que se vienen dentro de esta estrategia de obtención de datos. Después de tener los datos, vamos a analizarlos. El análisis de resultados. Vamos a entregar los resultados, vamos a saber cuál es el principal necesidad, la principal necesidad de lo que es un estudiante en línea, cuál va a ser el producto, para que nosotros podamos llegar a la ejecución, que es la aplicación de las estrategias para obtener los datos, aplicación de análisis de resultados, para tener una evaluación, que es la presentación de indicadores. En estos indicadores, pues vamos a retomar qué es lo mejor. Si nosotros hacemos este producto que determinamos, va a ser bueno, va a ser malo, la venta, nosotros sería un buen emprendimiento o sería un mal emprendimiento, por así decirse. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio técnico? El procedimiento se basa en saber, en hacerse estas preguntas. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las materias primas? Suponiendo que vamos a hacer una computadora o simplemente distribuir computadoras. Entonces, ¿con qué proveedor lo voy a tener? ¿Cuáles van a ser las herramientas? ¿Cuándo lo debo de hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde es la mejor ubicación para poder hacerlo? ¿Dónde me puedo centrar si es una planta? ¿Dónde me pueden llegar los proveedores a menores costos, a mayor eficiencia? ¿Dónde puedo distribuir? Eso es dónde. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? O sea, es definir cómo se va a hacer este proyecto. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Dentro de esto, pues entra el análisis pues, de la planta, de las materias primas, del transporte, la distribución, entre muchas otras partes que es básicamente la ingeniería del estudio técnico, de hacer un producto o un servicio. ¿Cuál es la diferencia de un estudio de mercado dirigido a ofrecer un producto o servicio y el proponer una mejora en un proceso dentro de una empresa? Primero, la diferencia entre el estudio de mercado dirigido es que vas a ofrecer, como dice la palabra, ofrecer un producto o un servicio. Vamos a identificar cuál podría ser la principal necesidad de un estudiante en línea. Como ejemplo, retomando el mismo ejemplo. Tú lo vas a proponer, no es que ya esté, tú lo vas a proponer conforme al estudio que se hizo del mercado. Y el proponer una mejora en un proceso dentro de una empresa es que ya existe ese producto o ese servicio. Entonces, en base al estudio de mercado, vamos a proponer mejoras. A lo mejor como las computadoras ya existen. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? A la misma empresa, por ejemplo, por decir una marca, a HP le vamos a decir, no, pues es que necesitamos mejoras en tal parte, que el servidor sea de mayor calidad, que la memoria sea más amplia o diferentes aspectos que necesite un estudiante en línea. Y esta sería mi explicación de la investigación de la actividad 1. Estas fueron las fuentes de información que utilicé y gracias por su atención.